A ver, pongámonos en situación. Año 1906, una clínica psiquiátrica suiza. Ujú. Tenemos una mujer diagnosticada con esquizofrenia. Y esta mujer se pasa los días enteros haciendo un movimiento rítmico súper repetitivo con las manos. Como si estuviera cosiendo algo, ¿no? Exacto. Un gesto rarísimo. Exactamente como si estuviera remendando zapatos invisibles en el aire. Y claro, para los médicos de aquella época, pues la explicación era muy simple y muy tajante. Sí, lo etiquetaban de síntoma catatónico y a otra cosa. Eso es. Para ellos era un cortocircuito cerebral, un movimiento puramente mecánico que no tenía absolutamente ningún sentido. Pero, y aquí viene lo interesante, un joven psiquiatra decidió no conformarse con esa etiqueta médica. Menos mal. Sí, el tipo se sentó, observó y decidió investigar. Y lo que descubrió, bueno, no solo le dio sentido a ese movimiento de manos, sino que sentó las bases empíricas para cambiar la psicología moderna para siempre. Es que es un punto de partida perfecto para este análisis. Porque, a ver, esa rigidez médica inicial, esa necesidad de categorizarlo todo rápidamente como un simple fallo biológico, es precisamente lo que este joven psiquiatra se atrevió a desafiar. Claro. A los seres humanos y muy especialmente a la ciencia médica temprana, pues les gusta que las cosas encajen en cajas perfectas y visibles. Ya. El problema es que la mente humana no cabe en cajas perfectas. Y hoy, en nuestro análisis, vamos a trazar el mapa de todo este territorio. Vamos a explorar los verdaderos cimientos de la psicoterapia analítica. Guiados, por cierto, por una guía clínica muy extensa y detallada del Instituto Eleusis. Exactamente. Una guía sobre la práctica junguiana. Y digo verdaderos cimientos porque hoy tenemos una misión muy clara, que es romper un mito gigante. El gran mito de Jung. Totalmente. O sea, cuando la mayoría de la gente escucha el nombre de Carl Gustav Jung, normalmente se imaginan a una especie de místico, ¿verdad? Sí, un esotérico ahí sentado en una montaña. Eso es. Un señor escribiendo tratados metafísicos súper desconectados de la realidad clínica. Y bueno, es sin duda la idea equivocada más persistente sobre su figura. La guía clínica que estamos analizando hoy es muy tajante con esto. Jung se definía a sí mismo, antes que cualquier otra cosa, como un médico práctico. Un médico de trinchera, digamos. Exacto. Él repetía constantemente que no hacía metafísica, que no hacía filosofía de sillón. Él observaba hechos empíricos. Vale, vamos a desgranar esto, porque me resulta fascinante. Si no era un místico y todos estos conceptos no salieron de la nada, ¿qué pasó exactamente con la paciente de los zapatos invisibles? Pues que hizo de detective. A ver, cuéntame. ¿Cómo pasó de observar un gesto que parecía vacío a formular una teoría de la mente? Lo que hizo fue comportarse como un científico empírico puro. Indagó en el historial de la paciente. Y resulta que tras su muerte, Jung contactó con el hermano de esta mujer. Y descubrió un detalle biográfico crucial. Antes de perder la razón, esta mujer había estado profundamente enamorada de un zapatero. Y este hombre la había rechazado. O sea, que el movimiento de las manos no era un espasmo neurológico aleatorio. Para nada. El movimiento era una verdad afectiva. O sea, a través de ese gesto repetitivo, la paciente mantenía viva en su mundo interno la conexión emocional con el hombre que había perdido en el mundo real. ¡Qué barbaridad! Era como el último hilo que la unía a su propia historia. Eso es. Y esto le demostró a Jung que detrás de lo que la medicina tradicional llamaba simplemente locura sin sentido, siempre hay una narrativa. Hay un significado oculto que está intentando expresarse a través del síntoma. A mí me gusta imaginarlo de verdad como un detective de la escena del crimen. O sea, un novelista es alguien que se sienta frente a una hoja en blanco y se inventa una trama desde cero. Sí. Pero Jung era el investigador que llegaba a la escena, encontraba unas huellas dactilares extrañísimas, en este caso los síntomas raros de sus pacientes, y en lugar de ignorarlas porque no encajaban en los manuales, pues las seguía hasta descubrir la historia real. Es una analogía muy buena. Ahora, ese caso explica muy bien cómo los traumas personales generan síntomas. Vale. Pero estaba leyendo mis notas sobre un segundo paciente, un hombre que se llamaba Emil Schweitzer. Ah, sí, el caso Schweitzer. La guía menciona que este caso fue el que realmente rompió todos los esquemas de Jung, que tenía el especial, porque al parecer el hombre sufría alucinaciones con el sol, ¿no? Sí, este caso es fundamental para entender cómo Jung da el salto hacia conceptos mucho más amplios. A ver, Emil Schweitzer era un paciente de origen muy humilde, sin ningún tipo de educación formal o académica.
Vale. Y sufría unas alucinaciones recurrentes súper específicas. Le describía a Jung que si miraba al Sol podía ver una especie de tubo o de falo colgando del disco solar. Un tubo en el Sol. Literal. Y le decía que, moviendo la cabeza de un lado a otro, ese tubo producía los vientos del mundo. A simple vista, a ver, suena como un delirio psiquiátrico más. Exactamente. Hasta que, años más tarde, la historia da un giro increíble. Jung está en su despacho leyendo la traducción de un texto antiguo que se acababa de publicar, la liturgia de Mitra, que forma parte del papiro mágico de París. Estamos hablando de un texto ritual del siglo IV después de Cristo. Vale, siglo IV. Y de repente, leyendo esas páginas antiguas, Jung encuentra una descripción idéntica. Un tubo que cuelga del disco del Sol y que funciona como el origen de los vientos. Madre mía. Es alucinante. O sea, es absolutamente imposible que este paciente, un hombre sin educación formal, hubiera tenido acceso a un papiro griego que apenas estaba siendo descifrado por especialistas en ese momento. Es estadísticamente imposible. Y claro, esto proporcionó la prueba empírica que Jung necesitaba para una de sus teorías más revolucionarias. Demostró que la mente no solo almacena nuestras memorias personales y traumas privados. Como la mujer del zapatero. Exacto. Demostró que también existe un estrato más profundo, común a toda la humanidad, que produce imágenes primordiales idénticas a lo largo de los siglos. Independientemente de la cultura o de si has ido a la escuela o no. Eso es. Pero claro, cuando introduces conceptos que suenan tan abarcadores, es súper fácil que la comunidad científica tradicional se ponga a la defensiva. Y supongo que esto fue lo que provocó su gran ruptura con Sigmund Freud. Bueno, esa ruptura tiene mucha tela. Revela un montón sobre la actitud científica de Jung en contraste con la de Freud. Verás, Jung creía firmemente en lo que el filósofo Karl Popper llamaría más tarde la falsabilidad. El principio básico de la ciencia. Claro, si la experiencia clínica y los hechos empíricos contradicen tu teoría, pues tienes que modificar la teoría para adaptarla a los hechos, no hay más. Y por lo que menciona la guía clínica, Freud no estaba muy por la labor de modificar nada de su trabajo. Freud tiene una visión muchísimo más rígida. Hay una anécdota súper reveladora a las fuentes. Freud le insiste a Jung en que deben hacer de la teoría sexual del psicoanálisis un dogma. Un bastión inexpugnable lo llamaba. Un bastión nada menos. Forma súper dramática contra la negra avalancha del ocultismo. Madre mía. O sea, Freud veía cualquier desviación de su teoría casi como una herejía, ¿no? Una amenaza supersticiosa. Y era totalmente incapaz de soportar que los hechos cuestionaran su modelo. Así es. Él quería proteger su construcción teórica a toda costa. Pero claro, a Jung, que era un psiquiatra clínico que vivía de observar hechos y a pacientes reales, la sola palabra dogma le espantó. ¿Es que para un científico empírico hablar de dogma es el fin de la investigación? Totalmente. Vale, permíteme hacer de abogado del diablo un momento. A ver. Porque estamos aquí insistiendo mucho en que Jung era estrictamente empírico y un científico riguroso. Pero cualquiera que conozca un poco de este tema, inevitablemente te va a mencionar la famosa historia de la sincronicidad y el escarabajo de oro. Claro, el famoso escarabajo. Es que para muchos críticos esa anécdota es la prueba definitiva de que Jung cruzó la línea y se fue hacia el pensamiento mágico. ¿Cómo se concilia ese evento tan místico con la ciencia rigurosa? Es una objeción súper clásica, y me alegra que la saques. La clave aquí está en entender cómo Jung separa de forma radical el hecho observable de la especulación sobre las causas. A ver, explícame eso. Te cuento el caso clínico. Jung trataba a una paciente que estaba súper estancada en su terapia. Era una mujer hiperracional. Tenía una coraza lógica impenetrable que no dejaba ningún espacio para el cambio emocional. Vale. Y un día, ella le está relatando un sueño en el que le regalaban una joya muy cara en forma de escarabajo de oro. Y mientras ella cuenta esto, Justo en ese momento. en ese preciso instante, se oye un golpeteo en la ventana del consultorio. Jung se levanta, abre la ventana y atrapa en el aire a un insecto que estaba intentando entrar. Era un escarabajo cetónido. Que es lo más parecido a un escarabajo de oro en Suiza, supongo. Exacto, en esa latitud. Jung se lo entrega a la paciente y le dice, aquí tiene su escarabajo. Y claro, el impacto emocional de esa coincidencia es tan fuerte que ¡pum!, rompe las defensas racionales de la mujer y permite que la terapia avance por fin. Eso es. Pero aquí está el detalle crucial que los críticos suelen malinterpretar. Jung jamás explica este evento diciendo que el sueño de la paciente causó mágicamente que el bicho volara hacia la ventana. Vale, no hay telequinesis ni nada de eso. Cero.
Tampoco formula ninguna ley esotérica sobre el control mental de los insectos. Él lo documenta simplemente como un fenómeno descriptivo, o sea, la ocurrencia simultánea de un estado psíquico interno y un evento físico externo. Que no tienen una relación de causa y efecto. Exacto, pero comparten un profundo significado. El hecho empírico de que ocurrieron a la vez y curaron a la paciente es innegable. Atribuirle a eso una explicación mágica es precisamente lo que él evita hacer. Fíjate, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Si la mente está procesando estas realidades de manera tan profunda, desde gestos motores como la mujer de los zapatos, hasta símbolos antiguos o sincronías, ¿cómo estructuró Jung el mapa de esta mente? Buena pregunta. O sea, ¿qué pasa ahí dentro para que percibamos el mundo como lo hacemos? Pues para mapear todo esto, la guía explica que Jung propuso 3 capas fundamentales de la psique. La primera es la consciencia. Es nuestra experiencia directa, el ego, lo que tú y yo reconocemos en el día a día. Lo más superficial, digamos. Sí. Debajo de eso está lo inconsciente personal. Que sería el lugar donde guardamos nuestros traumas primados. Lo reprimido, ¿no? ¿Como la paciente del zapatero? Correcto. Ahí están los complejos personales. Son contenidos que tienen tan baja energía que no logran superar el umbral para hacerse conscientes. Y finalmente, la tercera capa, la más profunda, es lo inconsciente colectivo. De donde salía el tubo solar. Exactamente. Esta capa no la adquirimos con nuestra experiencia personal de vida. Es la herencia evolutiva de nuestra especie. Ahí residen los arquetipos, esos moldes heredados que explican por qué un paciente suizo analfabeto genera imágenes de una liturgia antigua. ¡Qué barbaridad! Y todo este modelo veo que culmina en un concepto que las fuentes llaman la realidad psíquica. Ese concepto lo cambia todo. Ya. Es que plantea que nadie experimenta el universo de forma directa y puramente objetiva. Dice que toda realidad es, antes que nada, psíquica. Porque la única forma que tenemos de tocar o ver el mundo exterior es a través del filtro de nuestra propia mente. Así es. Había una anécdota en el texto sobre Marie-Louise von Franz, una psicoanalista junguiana, que me pareció que ilustra esto a la perfección. Una paciente psicótica, creo recordar. Sí, es una anécdota brillante. Von Franz relata el caso de una paciente internada que afirmaba, pero con total firmeza, haber visitado la Luna. Y si lo piensas, la respuesta automática de cualquier médico, guiado por la realidad objetiva y material, sería confrontarla de inmediato. Decirle, señora, usted está en un hospital psiquiátrico en la Tierra, ir a la Luna es imposible. Claro, intentar imponerle la realidad física a la fuerza. Exacto. Pero el enfoque junguiano no hace eso. En lugar de invalidarla, le pidió que describiera cómo era la Luna, qué había visto exactamente allí, porque para este enfoque clínico, la vivencia subjetiva del paciente es la máxima autoridad. ¡Qué fuerte! O sea, para esa mujer, la experiencia de estar en la Luna era absolutamente real en su psique. Totalmente. Y si quieres curarla, tienes que trabajar con su realidad psíquica, no obligarla a adoptar tu concepción materialista, porque el trauma reside en su percepción, no en la geografía. Esto me lleva directamente a otro concepto, el de la ecuación personal, que según las fuentes está muy influenciado por Kant. Básicamente, que nadie ve el mundo tal como es. Nuestra visión está siempre sesgada. Siempre. Y al leer esto, la primera imagen que me vino a la cabeza fue cómo funcionan las redes sociales hoy en día. A ver, explícate. Pues que alguien abre su teléfono, empieza a hacer scroll por su muro y el cerebro le dice que está viendo el mundo real. Se convence de que está leyendo las noticias objetivas, la actualidad tal cual es. Ya veo por dónde vas. Pero la verdad es que está viendo un canal hiperpersonalizado. Un algoritmo que ha sido moldeado meticulosamente por sus clics anteriores, por sus miedos, por las cosas que le generan envidia o deseo. Es una analogía sumamente precisa, de verdad. Reaccionando a nuestro propio algoritmo interno. Es que lo que tú llamas algoritmo interno, Jung lo llamaba la ecuación personal. Nuestra percepción está preconfigurada por nuestra tipología, si somos más introvertidos o extravertidos, y sobre todo por nuestros complejos inconscientes. Y entender esto supuso un giro radical no solo para la terapia, sino para la propia epistemología, para cómo se hace la ciencia. ¿En qué sentido? Piénsalo así. Cuando un biólogo mira por un microscopio, está observando una célula externa. Claro. Hay una separación súper clara entre el observador y el objeto observado. Claro, no tienen nada que ver. Pero en la psicología profunda, la psique está intentando estudiarse a sí misma. Es el microscopio mirándose en el espejo.
Por lo tanto, Jung llega a la conclusión súper valiente de que toda teoría psicológica, incluyendo el psicoanálisis de Freud y su propia teoría. También la suya. Sí, también la suya. Afirma que es, en primera instancia, una confesión subjetiva de su creador. Toda teoría está teñida por el algoritmo interno de quien la formula. Es un nivel de humildad y autoconciencia científica brutal, pero claro, también plantea un callejón sin salida que da un poco de miedo. Si todos vivimos atrapados en nuestra propia ecuación personal, viendo una película proyectada por nuestros propios complejos, ¿cómo salimos de ahí? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo se logra realmente el autoconocimiento y no solo confirmar nuestros propios sesgos una y otra vez? Pues llegar a ese nivel de autoconocimiento es un trabajo profundamente doloroso. Y la guía subraya que conocerse a uno mismo no significa ser un test de personalidad de esos de Internet para saber cómo es tu ego consciente. Ya, el típico de qué tipo de pizza eres, ¿no? Exacto, eso no sirve. Conocerse de verdad significa descender al sótano de la mente e iluminar lo inconsciente. Y para lograr esto, en terapia, el texto desgrana 4 criterios fundamentales, que te advierto no son un camino de rosas. El primero es lo que denominan orientación psicológica. Que entiendo que es la disposición previa. Es rechazar esa comodidad de pensar que ya sabes cómo eres, o la fantasía de que un libro de autoayuda te va a dar 3 trucos mágicos para arreglar tu vida en una tarde. Es asumir la responsabilidad. Exacto, es la pura voluntad de cuestionarse a uno mismo, lo cual nos lleva al segundo criterio, que es donde verdaderamente empieza el trabajo duro. Retirar las proyecciones. Retirar proyecciones. Sí. Jung explicaba que el estado natural del ser humano es vivir en una especie de ceguera psíquica. Como no podemos soportar nuestros propios defectos o nuestras partes más oscuras, el ego las expulsa y las proyecta sobre las personas que nos rodean. Como si los demás fueran pantallas de cine. Literalmente. O sea, si un compañero de trabajo me produce una irritación visceral, desproporcionada, casi irracional por lo súper egoísta que es, lo más probable es que esté odiando un reflejo de mi propio egoísmo que me niego a reconocer en mí mismo. Precisamente. Salir de esa ceguera implica el amarguísimo proceso de retirar esa proyección, dejar de culpar a la pantalla y admitir que la película se está reproduciendo desde tu propia máquina. ¡Qué duro! Y luego tenemos el tercer criterio, que es desarrollar una actitud simbólica. Esto significa aprender a mirar los eventos de la vida más allá de su literalidad. La fuente utiliza un ejemplo de la analista Verena Cast que me parece brutal. A ver. Imagina que alguien pierde su anillo de compromiso de una forma muy descuidada. Bueno, la reacción literal y normal sería decir, vaya mala suerte, se me ha caído por el desagüe del lavabo, tendré que ir a la joyería a comprar otro. Pero con una actitud simbólica te detienes y te preguntas, ¿tiene esta pérdida material un significado oculto? ¿Es el síntoma de que el compromiso emocional ya se había perdido hace tiempo? ¡Ostras! Es una señal de que ese matrimonio necesita una nueva forma de relacionarse, una nueva alianza. Es la idea central de que el síntoma no es un error de la máquina, es un mensaje. Como lo de la adicción que leí en la guía. Eso es, una adicción severa casi nunca es solo una dependencia química. Simbólicamente suele ser la trágica estrategia que ha encontrado una persona para evadir un sufrimiento psíquico que no sabe articular de otra forma. Hay que preguntar para qué ocurre el síntoma, y no solo por qué. Exacto. Vale, entendido. Tenemos la orientación, la retirada de proyecciones y la actitud simbólica. Y luego el texto menciona el cuarto criterio, que francamente me parece el más intimidante de todos. Lo llaman la función sacrificial. Sí, son palabras mayores. Es que la guía usa unos términos que suenan muy drásticos, como el nigredo de los alquimistas o el egocidio. Habla de que hay que dejar morir partes de uno mismo. Y quiero detener la conversación aquí un momento. Dime. Porque esto choca frontalmente con lo que la inmensa mayoría de la gente busca hoy. Cuando alguien acude a terapia actualmente, la expectativa general es buscar la paz, encontrar herramientas rápidas para ser feliz y aliviar la ansiedad, porque alguien se sometería voluntariamente a un egocidio. Es la pregunta del millón y aborda el mismísimo corazón de por qué el enfoque junguiano es distinto. La verdad incómoda que plantea esta clínica es que el objetivo último de la psicoterapia profunda no es llevar al paciente a un estado de felicidad perenne. Ya. Ni a una adaptación sin fricciones. Esa felicidad artificial es una ilusión completa.
El objetivo real es dotar a la persona de la solidez filosófica y estructural que necesita para soportar el sufrimiento inevitable de la existencia. Así que, en resumen, no te quitan el dolor, sino que te enseñan a cargarlo. Es dejar morir una identidad obsoleta para que nazca una personalidad más completa. Básicamente, es un proceso de duelo por la versión antigua de ti mismo. Esto te cambia por completo la imagen de lo que sucede a puerta cerrada en una consulta, ¿eh? Una vez que asumes que el autoconocimiento es un crisol de dolor y transformación, ¿cómo se supone que debe actuar el terapeuta allí dentro? Porque claramente, con todo lo que has contado, no puede ser un proceso estandarizado. Para nada. La guía insiste en que esto no se parece en absoluto a aplicar un protocolo mecánico a todo el mundo. Es un método profundamente dialéctico, terapia cortada a la medida del paciente. Sí. Y Jung utilizaba una metáfora definitiva para esto. Decía, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esa analogía me encanta, porque rompe con la idea que tenemos hoy de la medicina moderna. A ver, en la medicina tradicional, el médico es como un mecánico de coches, ¿no? El paciente llega, el mecánico abre el capó, mete las manos desde fuera, manteniéndose seguro, limpio y a salvo en su mono de trabajo, aprieta 2 tuercas y cierra el capó. El mecánico no cambia. Claro, se lava las manos y al siguiente. Fuera mirando. Es un material reactivo que tiene que meterse dentro del mismo vaso de precipitados junto con el paciente. Y al mezclarse, asume el enorme riesgo de salir alterado, transformado o incluso dañado por la ebullición. Es una excelente forma de visualizarlo. Y ese vaso de precipitados conlleva unos peligros inmensos para el terapeuta. Por eso la guía hace tantísimo hincapié en que el analista debe haber pasado por un riguroso análisis personal previo. Claro, para saber dónde se mete. Es que si el analista no conoce a fondo su propia ecuación personal y sus propios demonios, corre el riesgo de sufrir lo que llaman infecciones psíquicas. Infecciones psíquicas. Espera, ¿quieres decir contagiarse de la neurosis del paciente? Literalmente. Si el analista no está firme como una roca, puede ser arrastrado por la depresión severa o la paranoia de la persona que tiene enfrente. ¡Qué barbaridad! El texto lo describe usando la mitología griega. Dice que es como navegar entre Esquila y Caribdis. Si el terapeuta se acerca demasiado emocionalmente, naufraga y es devorado por la neurosis del paciente. Ya. Pero si se aleja demasiado y se vuelve frío y puramente clínico, pues pierde cualquier capacidad real de curar. Por eso se requiere tanta honestidad hasta el punto de valorar los fracasos terapéuticos muchísimo más que los éxitos. Es que un éxito suele simplemente confirmar los prejuicios que ya tenías de antes, pero un fracaso te obliga a revisar tus herramientas y a aprender de verdad. Totalmente cierto. Y bueno, toda esta odisea, tanto para el paciente como para el analista, tiene un norte, una meta final. Freud decía, en términos así muy llanos, que el psicoanálisis buscaba que la gente recuperara su capacidad de amar y trabajar. Una visión muy enfocada en encajar bien en la sociedad, ¿no? Sí, muy práctica a nivel civil. Pero Jung buscaba un horizonte mucho más amplio. Él hablaba de la individuación. La individuación es el propósito supremo de todo este mapa. Mientras que otros modelos se conforman con fortalecer el ego consciente para que funcionemos bien en la oficina y en casa, el modelo de Jung persigue un desplazamiento radical. ¿Desplazamiento de qué? Consiste en mover el centro de gravedad de la personalidad, o sea, quitarle el control absoluto al pequeño y frágil ego y desplazarlo hacia lo que él denomina el sí mismo, una totalidad que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Ya veo. Y la guía menciona que lograr esta totalidad exige integrar fuerzas opuestas en nosotros. Por ejemplo, integrar el ánima o el animus, que representan las cualidades contrasexuales en nuestra psique, y, muy importantemente, habla de integrar la sombra. ¡Ay, la famosa sombra! Pero quiero pausar ahí un momento. Porque integrar la sombra suena a concepto de villano de película de ciencia ficción oscura. ¿Qué significa exactamente en la práctica de la individuación? ¿Significa que tenemos que ceder a nuestros peores impulsos destructivos y salir a hacer el mal? Para nada. Ese es un malentendido súper frecuente y hay que aclararlo. La sombra no es el mal absoluto, es simplemente el conjunto de características que nuestro ego, porque ha sido condicionado por la sociedad o por nuestra familia, ha considerado inaceptables y ha reprimido en el inconsciente. Vale, entiendo. Puede ser agresividad o egoísmo, sí, pero también puede ser vulnerabilidad,
o incluso talentos creativos que nos prohibieron expresar de pequeños. Integrar la sombra no significa salir a la calle y actuar con crueldad con la gente. Ah, menos mal. Significa reconocer conscientemente que tienes la capacidad interna para la crueldad, el egoísmo o el miedo cobarde. Al iluminar esas partes oscuras y aceptarlas como tuyas, automáticamente dejan de tener el control sobre ti desde las sombras, dejas de proyectarlas en los demás y te vuelves un ser humano muchísimo más entero. Tiene todo el sentido del mundo. Y claro, para acompañar a alguien en un viaje tan extremo hacia sus propias profundidades, la conclusión del Instituto Eleusis es demoledora. No importa cuántos manuales técnicos te hayas leído. No, los manuales no curan. Como dicen ellos textualmente en la guía, cada psicoterapeuta no tiene simplemente su método. Él mismo es su método. Al final, la curación depende profundamente de la solidez y la humanidad de la persona que se sienta en la silla de enfrente. Así es. Las técnicas son herramientas útiles, por supuesto. Pero, en última instancia, el verdadero catalizador alquímico es la propia personalidad del analista interactuando de forma honesta con el paciente. Bueno, para ir cerrando este profundo análisis de hoy, hagamos una recapitulación rápida del inmenso territorio que hemos cubierto. Hemos empezado derribando el mito superficial de Jung como un esotérico aislado en la montaña. Hemos descubierto un investigador meticuloso que observaba gestos, mundanos y alucinaciones para cartografiar empíricamente las profundidades del inconsciente colectivo. Nos ha obligado a aceptar que nuestra realidad está sesgada por nuestra propia ecuación personal. Y finalmente, nos ha revelado que la verdadera curación en la terapia no es una reparación mecánica y cómoda. Es un proceso exigente y dialéctico de autoconocimiento, donde hay que tener la valentía de dejar morir partes de nosotros mismos para alcanzar la ansiada individuación. Y fíjate, todo este recorrido nos deja ante una encrucijada vital, muy alineada con los últimos textos de Jung sobre el problema anímico del ser humano contemporáneo. Él advirtió con muchísima preocupación sobre la pérdida de la vida simbólica. ¿A qué se refería con eso? Bueno, siguiendo la estela de Nietzsche y su anuncio de la muerte de Dios, Jung vio cómo caían poco a poco los grandes mitos colectivos y las religiones que antaño daban un sentido estructurado a nuestro sufrimiento. Y postuló que, ante el inmenso vacío que dejaban, el individuo moderno tenía la dificilísima responsabilidad de encontrar un nuevo centro de gravedad dentro de sí mismo. Y eso nos lleva a una reflexión muy urgente sobre el mundo en el que vivimos exactamente ahora. Si para lograr esa individuación, para mantener la cordura profunda, es absolutamente imprescindible desarrollar esa actitud simbólica de la que hablábamos. Esa capacidad de ver el significado oculto. Exacto. La capacidad de ver más allá, en lugar de quedarnos en la superficie literal, hacia dónde nos dirigimos. Porque hoy operamos en una sociedad que premia exactamente lo contrario. Totalmente. Nuestro día a día, nuestras métricas de éxito en el trabajo fomentan un materialismo brutal, un pensamiento hiperliteral y la inmediatez absolutista de esos algoritmos de los que hablábamos antes, que básicamente nos dicen qué pensar y qué sentir a cada segundo. Es una paradoja de dimensiones históricas. Si perdemos completamente el lenguaje de los símbolos, corremos el riesgo real de desconectarnos de la raíz misma de nuestra psique. Y esa es la gran pregunta que quiero dejar en el aire hoy. Si validamos únicamente lo literal y lo superficial, estamos sufriendo como colectivo de una ceguera psíquica incurable. Estamos condenados a repetir indefinidamente nuestros síntomas sociales, nuestra ansiedad y nuestros conflictos constantes sin llegar a entender jamás su verdadero significado profundo. ¡Qué buena reflexión! Quizás la respuesta empiece por detenernos un momento, mirar nuestro entorno con la curiosidad incansable de aquel médico frente a su paciente y prestar muchísima más atención la próxima vez que un escarabajo golpee nuestra ventana.